Hoy vamos a hacer un recorderis de los viajes del apóstol Pablo y vamos a estar mirando las epístolas que él escribió. El apóstol Pablo escribió varias cartas. De consejo para las iglesias, instruyéndolas, alimentándolas y llevándolas a la corrección, fundando ancianos en las iglesias y estableciendo las cosas dentro de la iglesia. Hoy vamos a mirar algunos apartes. El primer viaje del apóstol Pablo es en el año 49 al 51. Eso lo estudiamos en el libro de Hechos, pero hoy vamos a hacer un recuento. Cómo el apóstol Pablo, camino de Damasco, tiene un encuentro con el Señor. El Señor habla a Saulo y luego él se encuentra en una ciudad con un hombre que ora por él, Ananías, y pasado el tiempo llega a Jerusalén y se hace amigo de los discípulos, de los apóstoles, y allá conoce a Bernabé, y con Bernabé van hasta Antioquía, y en Antioquía va a ser el centro de operaciones del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en su corazón comienza a nacer esa idea, esa intención de salir a viajar, a llevar la palabra del Señor. Y como hemos leído en varios casos, él está en Antioquía, parte al puerto de Seleucida, y de ahí pasan a la isla de Chipre. Quiero que abran sus Biblias. En Hechos capítulo 13. Bernabé se lleva a Pablo a Antioquía después de su conversión, y ahí se volverá el centro de la actividad apostólica. Van al puerto de Seleucia, luego a la isla de Chipre, y luego van a Pafos, que es un extremo de la isla. Acá tenemos el viaje registrado. Vamos a mirarlo acá, tenga el mapa en mente, y vamos ahorita a comenzar nuestro viaje con el apóstol Pablo acompañándolo. De Antioquía vamos al puerto de Seleucia, vamos a la isla de Chipre, va a pasar por Salamina y va a pasar por Pafos, y luego vamos a cruzar hacia la zona de Galacia. Y entonces nuestro primer embarque es la isla de Pafos. ¿Salimos de qué puerto? Seleucia. Y vamos a Chipre, isla de Chipre. Llegamos, Hechos capítulo 13, versículos 5 y 6. Ustedes me van a estar ayudando con la lectura. Hermano Alex. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar-Jesús. Amén. Llegan a Salamina, tan pronto llegan a Salamina, en la isla de Chipre, llegan a esta parte, a Salamina. Pablo se desembarca, llega a una sinagoga judía y es su primer discurso con los judíos, y hay cierto altercado porque él viene a enseñar lo que hemos venido hablando, la doctrina de Jesús el Mesías. Luego atraviesan la isla y llegan a Pafos. En Pafos hay un cierto mago, aquí al otro extremo de la isla, un cierto mago llamado Bar-Jesús, que se opone vehementemente a las palabras del apóstol Pablo para que el procónsul Sergio Paulos no se convierta a la fe del Señor. Aquí pues les traje una ilustración. Quiero que por favor no pierdan de vista. Y Pablo ora, escúchenme, van en el recorrido, ¿cierto? Pablo ora y este queda ciego y el procónsul viene a ser parte de la fe. Sigamos nuestro recorrido. Versículo 13 de Hechos 13, hermana Mayra. Aquí vamos a tener un pequeño incidente que va a causar muchos problemas más adelante. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge, de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. ¿Qué hace Juan, Marcos? Juan se devuelve y ellos pasan. No me voy a detener tanto en cada puerto y en cada lugar. ¿Van a qué parte? Y luego pasan a Pisidia, en Antioquía, la región de Antioquía. Voy a devolverle un momentico a esta región. Esto es Perge.
Panfilia, pasan a Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe. Ese es el recorrido del primer viaje. Salimos de Antioquía, vamos al puerto a coger el barco en Seleucia, nos vamos para la isla de Chipre, pasamos por Salamina y luego vamos a Pafos. Aquí nos encontramos, a ver, ¿qué encontramos en Salamina? La sinagoga de los judíos que no aceptan al apóstol. Luego vamos a Pafos, donde encontramos al mago Bar Jesús, que tiene un problema y queda ciego. Pasamos luego y nos vamos para Perge. Llegamos a Perge, que es la zona de Galacia. Esto es un territorio de Galacia, de los galos. De ahí pasan a Antioquía de Pisidia, pasan a Iconio, Listra y Derbe. Y de aquí vuelven y se devuelven por la misma línea. Les estoy explicando para que lo tengan en mente. Cuando llegan al puerto de Atalía, se devuelven, llegan a Antioquía, y después de estar en Antioquía, baja Pablo a Jerusalén, al concilio. Ya lo vamos a mirar en las gráficas. ¿Entendido? ¿Cómo va el primer viaje? Es cortico. Les decía de la isla de Creta, Bar Jesús, Juan se devuelve. Y aquí en la región de Antioquía de Pisidia, que es la región de los Gálatas, todo lo que son los galos, lo de Galacia, entran a la primer sinagoga y viene un problema, ¿cierto? Hechos capítulo 13, versículo 46 al 50. Estamos en Antioquía de Pisidia. Entraron a una sinagoga en la isla de Chipre, en Salamina, en la isla de Chipre entraron a una. Luego llegan a Antioquía de Pisidia. ¿Y qué pasa en Antioquía de Pisidia, hermano Leonardo? Hechos capítulo 13, 46 al 50. Pablo entra a la sinagoga, comienza a hablar con ellos nuevamente, les expone las escrituras. ¿Y qué sucede? Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros la verdad era necesario que se os hablara primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Amén. Y así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Amén. Están aquí en esta región. Ahorita se van a ir para Iconio, Listra y Derbe. Son las tres ciudades que le faltan: Iconio, Listra y Derbe. Vamos a ver qué sucede ahí en esas ciudades. En Listra, cuando ellos llegan, ¿recuerdan qué fue lo que pasó? Hay un cojo y es sanado. Ahí tienen la Hechos capítulo 14. Eso sucede en Listra. Luego pasan y cuando ven que hay milagros en la ciudad, los de la ciudad se vuelcan hacia ellos y dicen que Pablo son como dioses. Y luego, después de que hay todo esto, se crea un alboroto y llevan al apóstol Pablo a las afueras de la ciudad, que es Listra, y ahí es donde lo apedrean y quedan como muertos, lo lapidan, pero por gracia misericordiosa del Señor vuelven y se levantan y continúan su viaje. Hechos capítulo 14, versículo 19, hermano Martínez. No se les olvide lo que pasa en Derbe y en Listra. El cojo son llamados dioses y son apedreados en Listra. Estamos, perdón un momentico, ¿y esto a causa de qué? ¿Qué viene buscando Pablo? ¿Riqueza? ¿Qué es lo que él busca? Y quisiera que eso se transmitiera al corazón de nosotros, porque este hombre tan pronto entendió la verdad del Señor, dijo, esto hay que cambiarlo, esto no puede seguir así. Y aquí vienen a ser apedreados. Por eso me duele en el corazón cuando la iglesia escucha la palabra, un consejo tan sencillo, y no lo pone por obra. Y no lo ponen por obra. ¿Y qué problema en nuestra mente y en nuestro corazón? ¿Quieren desafiar? ¿De verdad quieren desafiar? Entramos al desafío con el Señor. A mí no me da miedo. A mí no me da miedo. Porque yo sé en quién he creído y es poderoso para guardar y para hacer.
y ejecutar su autoridad. Aquí vienen a ser apedreados. Por favor, lea Hechos capítulo 14, versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Amén. Entonces vuelvo otra vez el recorrido. De el puerto de Seleucia van a la isla de Chipre. De la isla de Chipre pasan a la región de Galacia. De ahí van a Antioquía de Pisidia, llegando a esa región donde está Derbe, Listra, Iconio. Suceden esas cosas. Es sanado un cojo, son llamados dioses, y por último es apedreado Pablo casi hasta morir. Correcto. Sigamos. De ahí salen de Derbe y regresan por donde vinieron. Como les dije, vuelven y se devuelven en la misma ruta. Salen, hacen su recorrido, y aquí en Derbe vuelven y dan la vuelta, se devuelven aquí hasta Talía, donde está el puerto, y se vienen hasta Antioquía. Cuando llegan a Antioquía, el apóstol baja a dar el informe a Jerusalén. Les escribí aquí. De ahí salen para Derbe, regresan por donde vinieron hasta el puerto de Atalía, y en el puerto de Atalía ya no van a desembarcar en Chipre, sino que siguen derecho hasta Antioquía, Antioquía de Siria, perdón, porque está Antioquía de Pisidia, que es otro lado. Llegan en el capítulo 15 que les decía yo en la clase pasada al concilio de Jerusalén. Ellos vienen, Pablo se desembarca, llega y les dice: fuimos a llevar la palabra, muchos han creído, pero he tenido un problema con los judíos porque no nos quieren aceptar la palabra, nos apedrearon, quisieron matarnos. ¿Y qué pasa en el concilio de Jerusalén? ¿Alguien que recuerde? Sí, señor. ¿Cuáles son? Que no era necesario circuncidarse. ¿Que no era o sí era? Sí, era necesario. No era. No era. Hechos 15. Eso es su tarea en la casa. No es necesaria la circuncisión para los gentiles, pero se les manda que no coman sangre ni nada ahogado, que se quiten de toda contaminación de fornicación. Eso sucede en el concilio de Jerusalén. Están los máximos representantes: Pedro Juan y Jacobo. y Jacobo, que son las columnas de la iglesia. No lo olviden: Pedro, Jacobo y Juan. ¿Y qué hacen ellos? Hacen unas cartas y las envían con los discípulos, con Pablo. El segundo viaje del apóstol Pablo es del año 49 al año 52. Este es el recorrido que ellos van a tener. Van por tierra. Ellos se van por tierra, recorren todo esto y se devuelven. Otra vez. Parten siempre. El centro de operaciones de Pablo es Antioquía de Siria, porque hay Antioquía de Pisidia, en la región de los galos. En la región de los galos hay varias iglesias. Por eso cuando se escribe la carta a los Gálatas, como habían varias iglesias, tenían la carta a los Gálatas, es a la región de los galos. Hay varias iglesias, por lo tanto esa carta la tienen que comunicar en varias comunidades en la región de Galacia. Porque a veces pensamos que la carta a los Gálatas es a una sola iglesita que había en Galacia. No, son varias iglesias y ellos tenían que rotar la carta y leerla. Ellos salen de Antioquía, siempre será su sitio. Por eso les dije al inicio que Antioquía es el centro de operaciones del apóstol Pablo. Salen por tierra y siguen su camino. Otra vez, Derbe, Listra, Iconio. ¿Y qué recorrido tan tremendo el que hacen? Pregunta. En estos días les dije: llamen a unos hermanos para que les confirmen en la iglesia y en la fe. ¿Lo hicieron? Y luego preguntan por qué está diciendo lo que está diciendo. Porque al hablar con el Señor les digo:
Mire, escoger esto y llamar a una persona. ¿A usted le interesan más sus negocios, su vida personal, que las cosas de Dios? A mí no me venga con cuentos. Y perdónenme que les hable de esta manera. Solo la persona que tiene una entrega verdadera al Señor es la que dice: esta persona, Señor, para el domingo que esté en la iglesia, o cómo estará, voy a llamarla. Usted llama a Raimundo y todo el mundo cuando usted necesita plata o alguna necesidad, pero necesidad de que la gente conozca de Cristo. ¿Cierto que eso es lo menos que está en su corazón? Hermanos, les estoy haciendo un llamado de atención para que no entremos en semejante estado de sueño. Mire ese recorrido del apóstol Pablo. Va a ir a una ciudad donde lo apedrearon. De vuelta pasó otra vez por ahí. Y en este segundo viaje vuelve allá mismo a confirmar la fe de los hermanos. No importa, dice Pablo, estoy dispuesto a morir con tal de que el evangelio le llegue a esas personas. Mis hermanos, no seamos indolentes. Por eso en ciertos momentos, perdónenme, yo soy un poco masoquista. Me gusta cuando el Señor permite que el diablo venga y los toque. Me gusta. Porque ahí es donde los veo llorar, ahí sí los veo metidos el Señor, y ahí sí le hablan a uno del Señor. Me gusta cuando viene ese trato. Cuando los veo postrados en una cama, antes decían, no me alegro, pero siento un fresco. Porque es la única manera. El Señor dice a Job, hoy hablaban de Job: te llamé mientras estabas desayunando y no quisiste venir. Tienes mucho que hacer en tu día. Te llamé y saliste al parque a jugar y no me hiciste caso. Te llamé ya en horas de la tarde y no quisiste venir. Pues ahora te enfermo, te llevo a una clínica, allá solo, y vamos a hablar los dos. Y se acabó su carrera. ¿Están entendiendo? Dios no es juego. Dios no es juego. Esto es un asunto de salvación en el alma de los hombres. Estamos hablando de unas epístolas, ya leímos Hechos, estamos volviendo a hacer el recorrido con Pablo. Le dije: Señor, ¿de qué manera le enseño a la iglesia que la iglesia entienda? Pues vamos a dibujarlo. Gracias al Señor están los medios, solo hay que organizarlo. Aquí está el plano que hizo Pablo y su recorrido. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué tanto apedreamiento, tanto golpe, tanta injuria, tanta cárcel? Para que usted y yo estemos hoy acá. ¿Cuál es nuestro esfuerzo? Porque la palabra del Señor corra y sea glorificada. ¿Cuál es? Andamos metidos en nuestro mundito, tengo que pagar mis cuentas, estoy celoso, estoy coqueto, ¿qué es eso? Esa no es la iglesia del Señor. Tengo que armar mi propio imperio. ¿Dónde estamos? Dios te va a dar para tu casa, te lo aseguro. Y Dios te da para tu coche, te lo aseguro. Pero Él quiere que todo lo utilices para la gloria de Él. ¿Te ha dado hijos para que los mates a golpes? ¿Para que seas un grosero, un indolente? ¿O una grosera indolente? ¿Cuál es el ejemplo que les das a esos pequeños? ¿Pueden ellos el día de mañana honrar a Dios o serán los primeros enemigos del evangelio por tu causa? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? Hermano, por favor, piénselo. Este es el segundo viaje que Pablo emprende y sale por tierra. Ahora va a pasar, ellos quieren ir hacia Asia y el Señor les va a decir que no van a ir a Asia. En cierto punto el Señor les dice: cogen en línea recta, y el Señor le va a hablar al apóstol Pablo. El propósito del segundo viaje misionero de Pablo: plantar iglesias locales. Se plantaron 4 comunidades: la comunidad de Filipo, la comunidad de Tesalónica, Berea y Corinto. Esas fueron las 4 iglesias. El objetivo de ese viaje fue animar y reanimar a las iglesias ya fundadas y llevar las cartas que habían dado en el concilio. Y el otro objetivo es ir todos a llevar la palabra. Pero como Juan, en capítulo anterior, se botó del barco y no quiso ir, entonces ¿qué dijo Pablo? Yo con medrosos no voy. ¿Sí sabía que la gente medrosa es un problema para nuestra vida? Cuando murió la niña y llamaron al Señor Jesús, les dijo: ey, se me salen todos, vengan ustedes 2 discípulos. Hay que sacar los incrédulos para orar por la resurrección de la niña. Talita cumi, levántate. Hay mucha gente incrédula en la iglesia. Ellos creen que creen.
pero no creen en nada. ¿Me están entendiendo? Creen que creen, pero no creen en nada. Y la verdad es que yo, tú, nosotros, vosotros, nos damos cuenta cuando alguien verdaderamente cree en la fe del Señor. Usted los ve parados ahí. Usted los ve parados. Usted ya cuando ora por una enfermedad. Usted cuando se le enfrenta a la muerte. Por favor. Por favor. Cuando se enfrenta a su propio mal. Hace rato escuchaba un diálogo. Siempre le pedimos perdón al Señor por lo mismo. ¿Sabe por qué le pedimos siempre perdón por lo mismo? Yo entiendo que tenemos caídas, pero siempre por lo mismo. Señor, estoy mirando cosas obscenas, perdóname. Padre, perdóname, volví, miré. Padre, volví, miré. Padre, volví, miré. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Volví otra vez, papito Dios. ¿Qué le pasa? Cuando yo hablo de caídas es porque mientras usted se para de una, ¡pum!, viene la resbalada en otra. Pero usted va en un crecimiento, no un decrecimiento. No es apología al pecado. Si miré cosas obscenas, oro al Señor para corregir mis ojos y frenar mi codicia. Y en esa lucha usted va a ver que se le aflora el mal genio, que no se le puede hablar. Obvio, listo, el hermano está de mal genio, está en un estado que... Pero no porque sigue en su mismo mal, sino porque está luchando por salir. Ay, Padre, perdóname porque fui y me acosté en esa cama que no debía. Perdóname porque... ¿qué es eso? Eso no es la idea del evangelio. Mire, dígale a una persona que deje un vicio y verá cómo se pone esa persona. Le da mal genio, le duele el estómago, se enferma. Tranquila, luche. Salí. Mientras luchó, le vimos el mal genio, las ofensas, la ira. Tranquila, hermana, viene luchando, tranquilo, hermano. Pero no es, ay, caí. Ay, el Señor es bueno. ¿A quién está mirando usted? Eso no es lo que enseña la Biblia. Y la iglesia, el apóstol Pablo en su segundo viaje, fue a rectificar la fe de los creyentes. Y en ese viaje, Hechos capítulo 15, versículo 36 al 40, que el hermano Feliz nos va a leer, vamos a escuchar el problema que hubo entre Bernabé, amiguísimo del apóstol Pablo, y ahora va a cambiar de amigo Pablo. Ya. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo está. Bernabé quería que llevaran consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo a aquel que se había apartado de ellos desde Panfilia. Amén. Siga. Y no había ido con ellos a la obra. Hubo tal desacuerdo entre ambos que se apartaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Amén. Entonces ahora Bernabé, ¿con quién se va? Con Juan Marcos. Y Pablo se va con Silas. ¿Por qué se nos bajó y se nos botó del barco Juan? De pronto porque no había ido tan lejos y se devolvió. Uno no puede juzgar a una persona que en su caminar con el Señor se devuelva un momento para estar en la comodidad. No hay que juzgarlo. Hay que mirar en la intención de ese hermano en proseguir en servir al Señor. ¿Estamos? Porque después va a ser muy útil. Y aquel con el que Pablo pelea, después se le va a volver en un amigo inseparable y compañero de prisiones. Qué cosa tan impresionante en la Biblia. Dice que en ese viaje... por favor, Hechos capítulo 16, versículo 4, hermano Omar. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos, que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Amén. Hicieron un concilio en Jerusalén, se tomó una decisión. Pablo va entregando las cartas a las comunidades, más que todo a esas comunidades donde hay judíos, pero que también van a ser creyentes a la fe del Mesías. No vamos a llamarlo el cristianismo porque eso suena raro. A la fe del Mesías que ellos están esperando. Y Pablo lleva las cartas, son las cartas de recomendación.
que lleva desde Jerusalén. Por eso él después va a hablar sobre las cartas, que no necesita que nadie lo recomiende, porque ya la propia carta de recomendación es la del Señor y él mismo. Es lo que él va a decir en esta próxima carta que vamos a estar estudiando. Pasó por Siria y luego fue a Cilicia. Hechos capítulo 15, versículo 41, hermana Xiomara. Después pasan hacia Derbe y luego a Listra. Y pasó por Siria y Cilicia y confirmando a las iglesias. Y en el capítulo 16 usted encontrará que llegan pasando por Derbe y Listra, que se encuentran con un joven que va a ser uno de los ancianos en la iglesia. ¿Cómo se llama? Timoteo. Y Pablo comienza el adiestramiento con Timoteo y le dice: hermano, sea ejemplo para todos y verá que el Señor lo va a respaldar. Y comienza él su trabajo con el apóstol Pablo, pasando por Derbe y Listra. ¿Recuerdan en el mapa dónde era? Iconio, Derbe, Listra. Amén. Donde tuvieron el problema del apedreamiento, ahí hay un fruto. ¿Y qué fruto? Timoteo. Por eso hay que volver a insistir y orarle al Señor para que la persona venga. ¿Cuántas veces usted no le dice a una persona, sí, yo voy, no, que sí, y nunca vuelve? Nunca viene, perdón. Y llega el momento en que es tanta la insistidera suya como la viuda con el juez injusto y la persona dice: camine a ver qué es esa vaina. Y viene a la iglesia y viene a sentir el toque del Señor, pero es todo en la persistencia. Pablo tiene que viajar muchas millas para ir a esos hermanos. Hermanos, por favor, entendamos la vida del apóstol y lo que el Señor hace. Estando allá en Derbe y Listra, él tiene un sueño porque él va para Asia y el Espíritu del Señor les prohibido pasar allá. Y les dice: van a ir a un lugar que les tengo. Entonces viene un sueño donde Pablo está durmiendo y ve un hombre macedonio que le dice: venga. Y por eso es que él va a coger, me devuelvo un momentico, hacia la región de Macedonia, que es todo esto, donde está la iglesia de Corinto, Atenas, Berea, todo eso, que es lo mismo que se conoce como Grecia. Él va a coger hacia allá y toma su recorrido. Cuando está por acá en este lado, estamos en Iconio, Listra y Derbe, y coge su recorrido hasta que llega a este puerto de Troas, muy importante en la Biblia. Por eso va a decir: a Tito lo dejé en Troas, a Timoteo lo dejé en Troas. Siempre esto fue un punto de encuentro de todos ellos. Sigamos en el estudio. ¿Vamos entendiendo? ¿Voy muy rápido? Tiene el sueño con el macedonio y emprende su camino hacia Macedonia. Cuando llegan a Macedonia, me voy a devolver, perdónenme, aquí a esta región, que es la región donde está Filipos, Tesalónica, todo lo que es esta región, para que me entienda, porque usted me dirá: no, Filipos queda por acá en el mapa, pero estoy hablando de esta región. Acá queda Filipos, Anfípolis y todas esas ciudades, pero está ya en Macedonia. Volvamos. Cuando llega a Macedonia, llegan a Filipos. 3 eventos importantísimos en Filipos. 1, hay unas mujeres cerca a un río. ¿Qué están haciendo? Muy bien. ¿Qué más están haciendo? Ellas trabajan con telas. Púrpura. Hay una mujer prominente que es Lidia. Ellas van a orar cerca al río. Hay una costumbre judía que siempre cerca a las aguas hay una comunión impresionante. Para el judío las aguas son muy importantes. Y él llega y les da la palabra y son convertidos a la fe del Mesías. Luego, no se ve bien la imagen, esto es una chica. Hay una chica, ellos van por una plaza y la chica comienza a decir: estos son los hijos del Dios Altísimo, óiganlos. ¿Y qué hace Pablo? Se molesta y reprende ese espíritu, amén, y la deja libre. Pero al ver los dueños de esa esclava que perdieron la fuente de ganancia, armaron un alboroto y prenden a Pablo y a Bernabé, a Silas. Pablo va con Silas, Bernabé con Juan.
prenden a Pablo y Silas y los azotan con varas y los meten a la cárcel. Estando en la cárcel, recuerdan la conversión del carcelero de Filipo, porque están en la ciudad de Filipo, que a medianoche ellos están cantando, un terremoto, se abre la celda, eso lo conocemos. Después dicen, Pablo, lo van a juzgar, y él dice, yo soy ciudadano romano, y ahí mismo todo el mundo se asusta, porque por ser romano no debieron de haberle pegado. Eso ya lo leímos en el libro de Hechos, su merced va a seguir. No podemos entender las cartas a los Corintios, a Gálatas, a Romanos, si no entendemos la trayectoria que viene llevando el apóstol Pablo. Eso lo encuentran en Hechos capítulo 16, versículo 11 al 40. Hechos capítulo 13 y 14 me habla del primer viaje. Luego llegan a Jerusalén. En Hechos capítulo 16 comienza el segundo viaje misionero. Bueno, el segundo viaje, no me gusta lo misionero, porque no hay donde misionero en la Biblia. Y él emprende su viaje a llevar la palabra del Señor. Eso, Hechos 16 y 17. Estamos en la ciudad de Filipo. ¿Qué más pasa en Filipo? Después de eso, como tienen cierto problema, Pablo sale y se va a la región de Tesalónica. De ahí nacen las cartas a los tesalonicenses, pero todavía no las han escrito. Siguieron al puerto de Tesalónica. En la ciudad de Tesalónica hay un alboroto tremendo. Eso está en el capítulo 17. Que hay un personaje importante que se llama Jasón, que es el que los ayuda. Llegan al puerto de Tesalónica y acá comienzan a predicar la palabra. Como hay un alboroto terrible, Pablo tiene que salir de Tesalónica e irse a la región de Berea, más hacia arribita. Y allá en Berea, ¿qué encuentra él? Eso es conocidísimo. Que eran hombres juiciosos en el estudio de la Biblia, como el ministerio Rescatando Almas Perdidas. Juiciosos en escudriñar la escritura. Y Pablo decía así, y ellos abrían la Biblia. ¿En qué parte dijo, varón? Y dice que eran más nobles, de nobleza como de estudio, porque abrían las escrituras. Y de Berea pasa a Atenas. Amén. De Atenas también hay un alboroto. ¿Recuerdan por qué eran los alborotos? En Atenas Venga, me devuelvo. tenían pues como cada dios para todo. Entonces vámonos a Atenas. Y para encuentra un altar que decía el dios no conocido y ahí empiezan a predicar. Hechos capítulo 18, versículo 1 al 17. Pablo se va para Corinto. Estamos en el segundo viaje misionero. Hay un alboroto, lo dijimos, en Tesalónica. Pablo tiene que salir, se va para Berea. De Berea pasa a Atenas y de Atenas pasa a la ciudad de Corinto. Estudiamos la primera carta a los Corintios. Todavía no se ha escrito. El objetivo de esto es ver un poquitico el paseo de Pablo. No me detuve en ciudad por ciudad porque no, ya miramos eso en Hechos. Pero quería que miráramos por dónde va él y qué es lo que viene haciendo. En la ciudad de Corinto, él comienza otra vez su trabajo. Hay judíos, hay sinagoga, hay creyentes y la iglesia comienza a crecer. Estando en Corinto, ¿qué pasa en Corinto? A ver, devolvamos. Si quiere ahora su Biblia y mírelo por un momento. Conoce a... Le toca ponerse a trabajar, ¿no? Sí, señor, y ahí conoce a Priscila y Aquila, sí, señor, en Corinto. Él se queda un tiempo ahí en Corinto viviendo y trabajando. Pero también hay ciertos problemas y él toma camino de regreso. De Corinto
pasa a Éfeso con Priscila y Aquila. Me voy al mapa, me devuelvo otra vez. Estando en Filipos, van a la región de Tesalónica, van a Berea, luego bajan a Atenas, de Atenas a Corinto. Corinto era la ciudad que les estaba mostrando. Esto es toda la región de Macedonia, también conocido como Grecia. Macedonia o Grecia, en ese momento Macedonia. Pero esta es toda la región de Macedonia. ¿Recuerdan qué era la virtud que tenían los de Macedonia? Que eran los que daban ofrendas para llevar a Jerusalén. Dice, los de Macedonia han sido muy generosos, han dado, han ayudado. Esta gente de Macedonia era muy abierta en bendecir y le daban dinero a Pablo, y Pablo recogía ese dinero y ¿qué hacía? Para los necesitados en Jerusalén. Recuerden que aquí en Jerusalén está Pedro y los otros apóstoles, y hay una hambruna terrible y vienen épocas difíciles. Pero sigamos acá, porque me adelante. Después de venir, Pablo toma de Corinto a Éfeso, en Mileto, y de Mileto el barco hacia Cesarea. Allá llega y desembarca nuevamente. Ese es el segundo viaje, del capítulo 49 al 52. Estamos en Hechos capítulo 18. Vámonos al tercer viaje. Todavía no hay cartas escritas. A ver, les quiero decir algo. Aquí hay algo que tengo escrito. Pablo empezó a escribir cartas de consejo, de aliento, de instrucción, corrección a los ancianos y creyentes de las iglesias que él ya ha establecido. En el segundo viaje, ¿cuáles iglesias fundamos con Pablo? Filipo, Corinto, Tesalónica y Berea, correcto. A esas iglesias, a esas comunidades, Pablo les envió cartas. No están en nuestro canon, no están. Aparentemente Pablo tenía cierta dificultad con su vista y por lo tanto dictó la mayor parte de sus cartas a un copiador. Luego añadía los saludos, porque él decía en sus cartas: la salutación es de mi propia mano. Obvio que eso no sale en la Biblia de nosotros, pero en las cartas originales está. Sin embargo, cuando escribía a los hermanos de las iglesias de Galacia, Pablo no siguió la costumbre normal, sino que él mismo escribió la carta entera con su propia mano, la carta a los Gálatas. Pablo escribió 3 de sus cartas a pastores de iglesias y una a un amigo. ¿Quién es? Filemón. Muy bien. Ya seguimos. En el año 52 al 56 viene el tercer viaje misionero. ¿Sí se dieron cuenta que el primero fue hasta acá? El segundo, el hombre se lanzó en fe. Y en el tercero va a ser un recorrido impresionante. Comenzamos. ¿De dónde sale? De Antioquía. Siempre de Antioquía. Y parte nuevamente en su recorrido. No me voy a detener mucho en esta situación. El propósito de ese viaje fue confirmar la fe, pasar un buen tiempo en Éfeso, porque cuando llegó a la primera vez en Éfeso hubo un problema, una discusión, y él sale y les dice: no, mire, yo me voy a quedar un poquito de tiempo con ustedes. Cuando lean el libro, de hecho lo van a ver, pero me es necesario venirme a quedarme un buen tiempo con ustedes porque quiero enseñarles la palabra. Él llegaba a cada comunidad y les enseñaba doctrina. Él no enseñaba otra cosa, solo Biblia. Él les enseñaba la escritura, les confirmaba, les decía que el Mesías había de venir, muchas cosas, ya lo vamos a ver. Entonces el propósito fue confirmar la fe de los de Éfeso y quedarse un buen tiempo con ellos. Y aparte de eso, recoger una ofrenda para los pobres en Jerusalén. Cuando va en ese camino, aparece Apolos. ¿En dónde? Hechos 18:24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Amén. Quiero que leamos este versículo
voy a leerles desde el 19, mire lo que dice. Pablo llega a Éfeso y les dejó allí, entrando a la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Eso lo leímos en la segunda carta. Pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Y habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a los de la iglesia y luego descendió a Antioquía. Después de estar allí algún tiempo, salió, que este es el viaje tercero, recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos o los ancianos. Luego entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolo, lo que leía la hermana, natural de Alejandría. Decimos que los de Alejandría eran elocuentes por el estudio, por la gran biblioteca que había allá. Varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, siendo de espíritu fervoroso. Usted conoce la historia. Sigamos. Bueno, se lo voy a leer. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, este matrimonio, lo tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Ve, aquí está Priscila, Aquila y ahí está Apolo, si no lo conocían. Y queriendo pasar, Apolos quiere pasar a Acaya. Bueno, voy a devolver un momentico, perdón. Esto decimos que es Macedonia, es Grecia, pero también es conocido como la región de Acaya. Saludos de los de Acaya, dice Pablo. Conocido como Macedonia, conocido como Grecia y la región de Acaya, que es esta parte. Apolos quiere ir a la región de Acaya, versículo 27. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho por la gracia a los que por la gracia habían creído. El hermano Apolos sale y se nos va para Corinto. Pablo está en Atenas, en Éfeso. Y allá están, y él dice: yo quiero ir a las regiones de Acaya. Vaya, lo bendicen. Y aquí es donde conocen a Apolos en la iglesia de Corinto. Y escuchan la predicación de Apolos. Y entonces unos dijeron: me gusta más como enseña Apolos. Y los otros dijeron: pero es que somos de Pablo. Y los otros dijeron: y nosotros de Cristo. Y comenzó el bendito problema en la iglesia. Fue ahí en ese viaje. Recién convertido, es un varón elocuente, viene la gracia del Señor y viene confirmando. Y los de Corinto armaron el zafarrancho. Eso lo leímos en la primera carta. Sigamos. Entonces, Priscila y Aquila reconvienen a Apolos en cuanto a la enseñanza de la palabra. Apolos se va a la región de Acaya. Allí conoce a los corintios, la región de Acaya, Grecia, que es lo mismo que les estaba diciendo de Macedonia, para que entendamos y no nos perdamos en el mapa. Hechos 18, 27 y 28, hermano Leo, que lo veo muy dinámico. Sí, señor. Hechos 18, versículos 27 y 28. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando el día, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrado por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Amén, el Mesías. Sigamos. Pablo llega a Éfeso. Hay un cruce. Pablo parte para Éfeso y Apolos para Corinto. Pablo llega a Éfeso, Hechos capítulo 19. Si usted ve, estamos llevando la cronología del libro. Y se arma el alboroto en Éfeso. Él se para, ahí sí lo que está diciendo la hermana, eso sucede en su tercer viaje. Él se para en Atenas, perdón, en
en Éfeso y comienza a enseñar la palabra. ¿Y recuerdan qué sucedió en esa enseñanza? No, primero le refutan la doctrina. ¿Qué es lo que le refutan? Ok, lo van a leer después. Y luego, como ya él tomó la decisión de quedarse un tiempo en Éfeso, dice, estos muchachos están entregados a la idolatría, yo les voy a enseñar que Diana no es nadie, que el templecillo que hacían de Diana no es nadie, que eso es pura idolatría, que el Señor es verdad, y en la que se mete el apóstol Pablo. Él quería durar un buen tiempo, pero debido a esa discusión que hubo, aquí hay algunos con las imágenes de Diana, porque no vamos a tener problemas. El apóstol tiene que salir. Pablo sale de Macedonia y Grecia y sale a Filipos. Les dije lo de Macedonia y Grecia, que es la misma parte, no necesito repetirlos. De Filipos pasa a Troas. En la ciudad de Troas, ¿qué pasa? ¿Qué les dije de Troas? ¿Qué era qué? Donde siempre se encontraban ellos. Un puerto. Ay, hay un puerto. En Troas, el apóstol Pablo entra a enseñar la palabra y hay un muchacho en la ventana. Les presenta un tico que se cae y muere. ¿Recuerdan ese suceso, no? Eso sucede en Troas. Luego pasa a Mileto. De Troas hay un puntico, usted baja, ahí está Mileto, que es el puerto. No, perdón, Troas baja, no, sí, baja harto a Mileto. Y en Mileto se reúne con los ancianos de la iglesia, que son... ¿Cuáles ancianos conocen? Uno que se encontró en Derbe y Listra, Timoteo. Hay otro que se llama Tito. Y hay otros de las comunidades y él los manda a bajar y les dice, lleguen a Mileto, y ahí se arrodilla con ellos y él comienza a llorar y les dice, y ahí viene esa oración donde él dice, me voy, pero vendrán falsos hombres que no tendrán compasión del rebaño. Eso les dice Pablo en Mileto. Amén. Sigamos. Ahí vamos con las caricaturas. De Mileto, Pablo sale a Cesarea, ya en la región de Jerusalén. Cuando él llega en Cesarea, aparece un un profeta. ¿Cómo se llama? Ágabo. Y le dice, cuidado, y dio a entender por el Espíritu que venía un hambre terrible a Jerusalén y que si Pablo descendía le iban a esperar cadenas. Y recuerdan que cuando Pablo llega hay tremendo alboroto, ahí es donde él comienza a quedar preso. Aquí en en Jerusalén va a durar 2 años preso y lo van a embarcar, que es el viaje de cautiverio de él. Sigamos. Pablo dijo, me es necesario ir a Jerusalén. Imagínense, el corazón de un hombre acaba de traer una ofrenda, viene de trabajar duro, de pasar hambres, luchas, tempestades, dificultades, llega a traerle la ofrenda a los hermanos, ¿y qué hace? Lo golpean, lo hieren, lo encarcelan. ¿Pero por qué, Pablo? Yo ayer me ponía a analizar a este hombre y la verdad el corazón me saltaba de alegría de ver lo que él hacía, pero no logré entender la motivación de él, porque mi mente todavía es muy vendida al pecado, mientras que la de este hombre era su vida. Esta gente tiene que conocer al Señor. Yo me voy de acá, no me importa mi vida. Eso fue lo que él dijo, no me importa morir en Jerusalén, voy para allá, voy a llevarle la ofrenda y voy a compartirle a mis hermanos. Y se lo dijo el profeta y allá fue, porque era decisión del Señor. Algunos falsos maestros de la escritura y de la prosperidad dice que si Pablo hubiera escuchado a Ágabo no lo habían metido a la cárcel y que él no había tenido que sufrir tanto. Falsos, mentirosos. Es propósito de Dios de que él llegue a Roma y sea encarcelado, porque el objetivo del Señor, tal cual el llamamiento, es que llegue a la máxima autoridad a predicar la palabra.
Y ese es el punto cuando personas que no tienen conexión con la escritura tratan de enseñar algo y tratan de mostrar en la vida de un siervo de Dios lo que ellos no pueden alcanzar porque solo ven lo material. Este hombre, vuelvo y les digo, tiene una visión que no logro entenderla. Estar dispuesto a renunciar a todo por amor al Señor. Y aquí comienza su viaje. Todo esto, ¿recuerdan? Los vientos huracanados, sotavento, una cosa, la otra, y Pablo es llevado cautivo. Cuando Pablo es llevado cautivo, lo que leíamos en Hechos capítulo 18, él está 2 años en Roma, y allí es donde allí escribe Filipenses. Y dice, no se avergüencen de mis cadenas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí escribe Filipenses, escribe Colosenses, escribe Filemón en el año 61 al 63. Me faltó por aquí algo. Acá. Cuando Pablo está en Éfeso, recuerdan el alboroto con Diana y esto, ¿no? Perdónenme, se me pasó por alto. Cuando él está en Éfeso, escribe la primera carta a los Corintios, que fue la que nosotros estudiamos. Y él dice, me voy a quedar para la fiesta de Shavuot, ¿lo recuerdan? Voy a quedarme para Pentecostés, porque se me ha abierto gran puerta y voy a estar enseñando acá en esta ciudad. Pero él no sabe lo que le espera. Él tiene eso, dice, gran puerta se me abrió, y él espera estar ahí. También escribe la carta a los Gálatas y a los romanos. Y esto fue poco después de él haber estado en el concilio de Jerusalén, porque él les dice a los de Galacia, hermanos, yo estuve en el concilio y allá vi a Jacobo y me di la mano con él, también estuve con Pedro, y aunque vi unas cosas que eran de rechazo, ¿recuerdan que él escribe eso en la primera carta? Nosotros estamos leyendo las epístolas del apóstol Pablo, no en su orden. Las primeras que él escribe son tesalonicenses, las primeras. Después escribe primera a los Corintios, Gálatas, Efesios, primera y segunda a los Corintios, Gálatas y Romanos. Esas son las primeras que le escribe. Las 2 primeras son tesalonicenses. Les voy a decir aquí algo de lo de las tesalonicenses. No las hemos estudiado porque comenzamos a estudiar nuestras cartas de acuerdo al orden que está en la Biblia. No olviden los mapas y lo que les he mostrado para cuando nosotros estemos hablando en la segunda carta a Troas, a Mileto, a Tito. Dice en la primera carta a los tesalonicenses que fue escrita en el año 51, en el segundo viaje. Una fecha que la convertiría en el texto probablemente más antiguo de todo el canon del Nuevo Testamento. Es un honor que discute con el Evangelio de Marcos y de Mateo. Escrita en su segundo viaje misionero, su obra en Tesalónica se narra en el capítulo 17 del libro de Hechos. Era su deseo regresar a Tesalónica, pero no pudo hacerlo. Por lo tanto, envió a Timoteo para animar a los hermanos y de darles las noticias. Alguien que tenga primera Tesalonicenses capítulo 2 versículo 18. Esta clase es importante. Esta enseñanza es importante. Lo que yo quiero que mire es el corazón de un hombre que vive para su Señor y quiere hacer las cosas para su Señor. Y él escribe la carta y les dice, voy a enviar a Timoteo. ¿Lo tiene, manuales, por favor? Primera Tesalonicenses capítulo 2 versículo 18. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Y ahí, conectan los versículos anteriores y van a ver a Timoteo. La segunda carta a los tesalonicenses, escúcheme, la primera la escribe en el año 51. La segunda a los tesalonicenses la escribe él al final del 51 y empezar el 52. La escribe porque llega a Timoteo y les dice, no, me fue muy bien, y Tito también estuvo por allá. Y le dice, no, Pablo, me fue muy bien, pero resulta que los hermanos allá están confundidos con el advenimiento del Mesías. Ellos dicen que ya llegó y algunos los están torciendo. Por eso le escribe la segunda carta y dice, con respecto a la venida del Señor y nuestro encuentro con Él, no os dejéis mover por carta, porque era que algunos enviaban cartas diciendo que eran de Pablo y confundían la iglesia.
Y es importante que entendamos eso. Las dos primeras cartas escritas, Tesalonicenses. Luego se escribe Primera a los Corintios. Entre Primera a los Corintios y Segunda a los Corintios se escribe Gálatas y Romanos. ¿Entendieron? Listo. Esto me ha faltado decirles. Cuando Pablo está en Macedonia, escribe Segunda a los Corintios. Y vamos por acá. Ya en el año 63, en el 61 Pablo es arrestado. Más o menos 61, Pablo es arrestado y es llevado a Roma, donde escribe Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón. Ahí él está en la cárcel. Dice uno de los padres de la iglesia, Clemente de Roma, que Pablo lo dejaron salir. Y Pablo salió de la cárcel después de 2 años y él anduvo llevando la palabra y siguió llevando el evangelio a la gente. Luego fue apresado, y cuando él nuevamente es apresado y llevado a Roma, que él tiene la esperanza de salir, Pablo tiene la esperanza de salir, pero nunca se le va a dar. Pablo espera que el Señor lo bendiga y él salga en victoria. Y dice que el apóstol fue absuelto, reanudó sus viajes, escribió Primera a Timoteo y a Tito. En el año 65 viene a ser capturado y escribe Hebreos. Clemente de Alejandría dice que Hebreos es del apóstol Pablo, y Clemente de Alejandría es de la misma época del apóstol, en el año 92. Fue después que quisieron quitarle su autoría, que porque no dicen ciertas cosas, pero analizando la carta a los Hebreos nos vamos a dar cuenta, y escribe Segunda a Timoteo, su última carta, y es ejecutado en el año 70, donde le quitan la cabeza, año 67, perdón. Y el gran apóstol de nosotros, señores de la prosperidad, le quitan la cabeza y muere. Usted que está lleno de nubes de algodón, quítese de ahí, porque el evangelio es otra cosa. Y le quitan la cabeza a este hombre que tanto luchó porque el evangelio llegara a nosotros. Y es importante que usted no pierda. Iba a traer otra imagen más impresionante, pero de pensar en los niños no lo hice. El apóstol Pablo le quitaron la cabeza, murió, se desangró. Él esperó que su Señor lo ayudara, y el Señor estuvo ahí con él. Por eso en su segunda carta, vamos a leerlo un momentico. Segunda a Timoteo. Si a usted no lo apasiona la palabra del Señor, no sé qué estará pasando. Y nos dice el apóstol, y dice en su época: te encarezco, capítulo 4, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, ¿quién? ¿Y quién más? Tú. Pero tú sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y aquí viene, ya se enteró, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Entiende el corazón de Pablo, hermano? He peleado la buena batalla, sí lo hizo, lo acabamos de ver. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Por favor, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras.
En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado, me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Sus últimas palabras. Y yo quiero que usted aprenda a amar la Escritura, hermano. Aprenda a amar el sacrificio de estos hombres para que tengamos la salvación hoy en día. No tomemos todo tan en juego. Por eso vuelvo y le pregunto, golpeador de palabras y de manos, ¿qué estás haciendo con el Evangelio? ¿Estás llevando la palabra? Acabamos de ver un ejemplo y es real. El Señor Jesús tuvo que sufrir muchísimo. Ahorita vamos a entrar a la cena. Muchísimo por nosotros. Por favor, correspondamos a ese amor. Correspondamos a esa verdad bíblica. Ese libro que usted tiene en sus manos es vida. Vida. Órele al Señor que, como decía el siervo esta mañana, que nos abra los ojos para entender, o nos cierre los ojos para también pasar un proceso. Pero aprenda que esto es vida en el Señor. Es vida. Por eso cuando yo escucho que me hablan de la palabra muertos, para mí es tenaz. Acabamos de ver todo el trabajo del apóstol Pablo, ¿cierto? Acabamos de verlo. Y acabamos de verlo como si estuviéramos con él. Cómo le quitan la cabeza. ¿Y todo por qué? Por amor al Evangelio. Por amor a su Señor. Espero que jamás se les olvide esto. Y vamos a entrar a nuestra segunda carta a los Corintios y vamos a estar mirando. Su merced ya se ubicó en el mapa y va a entender los puntos de encuentro que tenía él. Porque le era tan necesario tener comunión con sus hermanos. Porque le era tan necesario reunirse. Porque él muchas veces habló de tener una compañera a su lado que lo ayudara, como dice en Corinto. Que los hermanos lo ayudaran, lo fortalecieran. El camino del Señor, verdaderamente para los que entran en Él, es una agonía en morir a nuestras vidas, pero vivir para el Señor. Con el Señor no vamos con nuestra mano untada de fornicación a tocarle el rostro a Él. ¿Me escucharon? Ni con tus manos llenas de adulterio, que se pudran y han de podrirse. Aprendemos a respetar al Señor y vamos a aprender a respetarlo. Y así como Pablo era vehemente en exponer la palabra y Apolos igual, espero que usted y yo seamos iguales. No desechemos la palabra del Señor. Cierre sus ojos, oremos.